Hola, ¿qué tal, alumnos? Hoy día martes vamos a seguir hablando sobre nuestro ecosistema, pero esta vez hablaremos sobre las especies en riesgo en el Perú. Antes de ir a esta pregunta, quisiera afirmarles que en la Amazonía o en la selva amazónica, ya que representa una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta, sin embargo, la quema y la deforestación indiscriminada están llevando a muchas especies al borde de la extinción. A esto hay que sumar otras causas debidas a las actividades humanas, como son el comercio y la caza ilegal de especies, así como la excesiva urbanización del territorio o la contaminación. Entonces ahora vamos a ver cuándo se considera una especie en peligro de extinción. Se considera que una especie está en peligro de extinción cuando todos los representantes de la misma corren el riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra. ¿Y cuántos animales están en peligro de extinción en el Perú? Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el organismo con mayor potestad sobre el problema, aproximadamente 5.200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción en la actualidad. Además, en un desglose por clase, se encuentran en peligro de extinción el 11% de las aves, el 20% de los reptiles, el 34% de los peces y 25% de los anfibios y mamíferos. ¿Y cuáles son las causas de los animales que están en peligro de extinción? Tenemos, por ejemplo, la deforestación, el corte del talado de árboles, ya que esto está ocasionando que las aves que viven en sus hábitats están siendo destruidas. También tenemos la construcción que realizan las personas, tanto para las carreteras como para las casas, también destruyen sus hábitats. Esto ocasiona que los animales pues mueren o también no puedan sobrevivir a esta catástrofe. Otras que es los incendios o la quema de bosques, que hemos visto anteriormente también que destruyó a miles de especies de animales que vivían en este hábitat. La contaminación ambiental, que es otra causa más que el hombre está ocasionando. Vemos que al borde de las playas, al borde también, por ejemplo, en el norte, en el borde del mar, estas aves o los animales que habitan en estos lugares están pues comiendo de estos desechos que eliminan el ser humano. Y también aquí vemos la construcción de carreteras, ya que esto desaparece y destruye el hábitat de los animales. ¿Y cómo evitar la extinción de especies? No es una tarea fácil. Evitar que una especie desaparezca implica la puesta en marcha de una gran cantidad de recursos y acciones concretas. Algunas de ellas serían evitar la fragmentación de sus hábitats, por ejemplo, la deforestación, perseguir y castigar con dureza la caza ilegal y el tráfico de especies, la creación de reservas naturales o el fomento de programas de reproducción, reintroducción y de mejora genética. La lucha contra la contaminación y el cambio climático también es la lucha por la conservación de muchos animales. Cada decisión personal tiene una consecuencia a nivel global en múltiples aspectos. De ahí la importancia de la concienciación social de la población. Si nosotros realizaríamos un poco de estas, pues evitaríamos que nuestras especies se encuentren en extinción. Ahora veamos algunos de los animales que se encuentran en peligro de extinción. Son 20 de la lista. Tenemos primero al oso andino.
El oso andino, también llamado oso frontino, es un oso de tamaño pequeño y una apariencia muy distintiva, sobre todo por su rostro, por lo que también se lo conoce como oso de anteojos. Otros nombres que recibe son el de ucumari u oso sudamericano. Es un animal omnívoro, pero con una alimentación mayoritariamente vegetariana. Su rango de distribución abarca una franja de la cordillera de los Andes, desde Venezuela hasta el norte de Argentina. El oso andino es un animal en peligro de extinción y otras zonas. Una de las causas que ha causado la muerte de muchos de sus ejemplares es la destrucción de su hábitat. Actualmente existen algunos proyectos de conservación de esta especie. También tenemos el cóndor andino. Se trata de uno de los animales peruanos en peligro de extinción, en situación más grave actualmente. Es un ave grande y negra, con plumas blancas en el cuello y partes de las alas. Vive habitualmente anidando en montañas de la cordillera de los Andes y es un ave de rapiña carroñera. Los factores que llevan a esta especie al borde de la extinción del Perú son la caza, la elevada contaminación ambiental o la reducción de la cantidad de alimento. Al igual que con el oso andino, existen proyectos de conservación del cóndor andino que están ya en marcha. Luego tenemos al gato de los Andes. Se le conoce también como el gato andino, tití de la Aymara, chinchay, gato lince u osco. Habita normalmente la cordillera de los Andes a altitudes entre 300 y 4.800 metros a nivel del mar. Su aspecto es similar a un gato de tamaño, aunque su cola es de mayor tamaño y presenta un pelaje más denso y es de aspecto atigrado. Es un poco conocido y no solo está entre los animales en peligro de extinción en el Perú, sino que además se encuentra entre los felinos más amenazados del continente americano. Actualmente solo se le conoce de la existencia de 2.500 ejemplares. Sus amenazas son la caza, la destrucción de su hábitat, la escasez de presas y el comercio de sus pieles. Ahora veamos al oso hormiguero gigante, llamado también oso bandera o yurumi. Es la especie más grande del oso hormiguero y habita en América Central y Sudamérica. Es ya uno de los animales en peligro de extinción en el Perú, así como en otras zonas. Las mayores amenazas para que esta especie se encuentre en peligro de extinción, sus depredadores naturales como los jaguares y los pumas, su bajo potencial de reproducción, la destrucción de su hábitat y las actividades humanas como su captura para zoología. Ahora veamos el pudú. El pudú o pudú es una especie de venado y es el ciervo de menor tamaño que hay. Alcanzan solo hasta 33 centímetros de longitud y 7 kilogramos de peso. Este animal presenta un color que va desde el café rojizo hasta el grisáceo amarillento y habita en gran parte de Sudamérica, pero sobre todo en Perú. Se trata de otro de los animales del Perú en peligro de extinción. Sus principales amenazas son la destrucción del bosque por el hombre, la caza ilegal, los ataques de perros o los atropellos. Por eso, hoy se han cuantificado pocos ejemplares y se prevé su desaparición en los próximos años. Ahora veamos el delfín rosado del Amazonas, que también es conocido como boto o delfín del Amazonas. Habita en la cuenca del río Amazonas y pueden tener una coloración rosado o azul pálido, aunque lo más habitual es que sean albinos. Es una de las 5 especies de delfines de agua dulce que viven en el planeta. En toda la zona amazónica, incluida en el Perú, el delfín rosado del Amazonas está en peligro de extinción, como sucede en la mayoría de los casos de los distintos animales del Perú. Sus principales amenazas son la construcción de represas, de canales y de la desviación de cursos naturales de los ríos.
El mono choro de cola amarilla. Es un primate único en los Andes peruanos. Es un mono de pelo grueso y largas colas que habita en zonas de montañas de difícil acceso. Su alimentación se basa a frutas, hojas y flores. Las principales amenazas del mono choro de cola amarilla son la construcción de rutas de acceso a sus hábitats y la destrucción de estos para actividades agrícolas. En los bosques nublados del norte del Perú, su población se estima en solo 250 ejemplares, por lo que se considera que es un animal en peligro de extinción del Perú. El mono araña común. El mono araña común es una especie de primate que habita principalmente en las selvas tropicales de Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y Brasil. Esta especie de mono araña se encuentra en estado de peligro de extinción y según los registros de la lista roja, su población en estado salvaje sigue decreciendo. Entre las principales causas que está desapareciendo es que el resto de los países en los que habita son la tala indiscriminada de árboles, la deforestación de las selvas tropicales, así como su caza y captura y el incremento de enfermedades que les afectan gravemente, como la malaria. Ahora veamos el huacari o cacajao calvo. Este es un primate que habita principalmente en Perú y en algunas zonas de Brasil y Colombia, siendo su hábitat los bosques y selvas de la región amazónica. Aparte de ser calvo, como su nombre indica, lo caracteriza su rostro rojo y su pelaje marrón anaranjado y denso. El huacarí calvo es una especie en estado vulnerable y su población sigue decreciendo, por lo que puede considerarse que, siguiendo así, está cerca de entrar en la categoría de animales en peligro de extinción. Ahora veamos el tamarino de Güeldi. Esta es otra especie de primate que se encuentra en estado de vulnerabilidad y que además la tendencia de su población sigue siendo decreciente, por lo que se espera que cada vez haya menos ejemplares en libertad. El tapir de montaña. El tapir, llamado también danta montañera, es un animal considerado exótico que habita en los alrededores de la cordillera de los Andes, sobre todo en la parte de Perú. Actualmente se considera que en Perú está en peligro de extinción, pero en el resto de zonas que habita su población es mucho mayor. Sus principales amenazas son la pérdida de sus hábitats, como la tala y la quema. La nutria gigante. Este mustélido es también conocido como el lobo gargantilla o ariray. Vive principalmente en el Gran Pantanal y el río Amazonas y se extiende por varios países, como por Perú, Brasil, Venezuela, Surinam, Guayana, Colombia, Paraguay, Ecuador, Bolivia. Tristemente, aunque habita en zonas de diversos países, cada vez cuesta más verla, ya que la categorización de su estado general es de animal en peligro de extinción, tanto en el Perú como en el resto de los países. Ahora vemos el chungungo o gato de mar. Es conocida como la nutria marina. Se trata de una nutria que vive en las costas del Océano Pacífico en Sudamérica. Concretamente, esta nutria es uno de los animales peruanos en peligro de extinción que más espacio ocupa a lo largo de esta parte del continente, ya que en la región más al norte en la que se encuentra es en Perú, pasa por Chile y llega hasta Argentina, e incluso se puede encontrar algunos individuos en estado salvaje en las Islas Malvinas. El ratón de las lomas. Es un pequeño roedor que solo habita en Perú. Actualmente es una especie de pequeño mamífero. Se encuentra en estado crítico de peligro de extinción a un paso de quedar extinto
en estado salvaje y puede que también en cautiverio. De hecho, según los últimos registros, su tendencia de su población es decreciente. La rana marsupial andina se encuentra dentro de la lista de los animales en peligro de extinción y su población sigue disminuyendo años tras años. La especie de rana gastroteca riobambau está en mala situación debido a la destrucción de pérdida de su hábitat, ya que las poblaciones que quedan en libertad están muy fragmentadas y reducidas, una división principalmente causada por el aumento de urbanización en los valles de las regiones andinas en las que habita. La rana gigante del Titicaca. Es en esta recopilación de animales peruanos en peligro de extinción, no podía faltar este otro anfibio, ya que la rana gigante del lago Titicaca es una especie que actualmente ya se encuentra en estado crítico de peligro de extinción. Esta especie de anfibio es endémica del lago Titicaca, habita tanto en Perú como en Bolivia. Luego vemos al pájaro cortarramas. Esta ave es una especie endémica de la costa norte central de Perú, pero actualmente sus poblaciones están muy fragmentadas, por lo que su reproducción es más difícil. Por ello y por otras causas, el cortarramas peruano se encuentra prácticamente en peligro de extinción, ya que su estado es muy vulnerable y su población sigue bajando. Ahora vemos al colibrí maravilloso, otra de las aves en peligro de extinción del Perú. Esta pequeña ave colorida es endémica de una región concreta de la selva alta de Perú, específicamente de la cuenca del río Utcubamba. Esta especie tiene un territorio reducido de por sí, pero esto junto al hecho de que su hábitat se destruye rápidamente por la contaminación y la tala de la selva. Su situación es de riesgo y sus poblaciones siguen reduciéndose. Para terminar, vamos a ver la pava aliblanca, que es un ave endémico del Perú que se encuentra en una mala situación en cuanto al volumen de su población, es la pava aliblanca. Este ave galliforme de gran tamaño vive en los bosques secos de la costa del norte de este país, es decir, es una región bastante delimitada y en la que se sufre la destrucción del hábitat. Y para terminar vemos a la ballena azul. Queremos mencionar que este es un ser vivo más grande del mundo, la ballena azul o rorcual azul. Esta especie de mamífero marino se encuentra en riesgo de desaparecer en todo el mundo. Ese animal migratorio que pasa parte de su vida en aguas peruanas y de países cercanos es uno de los más amenazados en los océanos. Es uno de los más también que están críticamente, están en destrucción, desapareciendo, ya que su hábitat está siendo destruido. Y también la caza. Muy bien, entonces hemos conocido a la lista a los animales que se encuentran en peligro de extinción en nuestro Perú. Muchas gracias, chicos, espero que les haya gustado.